Él decía que seguía esa intuición, sabía más o menos hacia dónde iba, pero no podía saber exactamente cómo era la obra, porque eso, decía, si yo ya sé cómo es la obra antes de hacerla, quiere decir que ya la he hecho antes. Cosas que se hacen en los barrios, centros culturales, que se note que hay acceso, que no sea solo, que no tengas que tener en tu hogar un estímulo permanente para acceder a según qué cosas, ¿no? De hecho, incluso el espacio de Chillida Leku, pasearlo, ¿no? O sea, es que eso ya es un regalo, parece que se para el tiempo, es como... Yo me voy a ir a escribir allí, le voy a pedir ahora que me deje unas ya llaves. Lo he dicho, que me voy a jubilar. Que me deje unas... Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Pasen y Sean. Hoy vamos a hablar de arte y de periodismo. Y hoy, para explorar estos temas, tengo dos invitados maravillosos. Voy a empezar por Ángeles Caballero, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ángeles es periodista y seguro que tiene mucho que aportarnos en esta conversación de hoy, así que deseando escucharte. Y también vamos a conversar con Miquel Chillida, director de Chillida Leku, que espero que todos lo conozcáis y si no ya estáis tardando en visitarlo en el Museo Eduardo Chillida, que es una maravilla. Bueno, yo encantado de describiros un poquito, pues bueno, nuestra manera de mirar las cosas, así que encantado de estar aquí. Gracias. Muchas gracias a ti y además gracias porque justo has empezado con lo de la mirada, así que me da pie precisamente a uno de los temas que me encantaría explorar con vosotros, que es ese concepto de mirada, ¿no? De cómo podemos ampliar la mirada, cómo podemos mirar de una forma diferente. Y yo creo que las artes y el periodismo tenéis una forma de analizar, ¿no?, los espacios, los objetos. Hay una frase de Chillida que no sé si voy a ser capaz de decir exactamente, así que perdóname, pero se me quedó grabado algo que decía: conozco la obra antes de hacerla, pero no quiero saber cómo va a terminar, ¿no? Cómo me lo llevo yo es la incertidumbre del resultado. O sea, es como esa curiosidad, a lo mejor de niño pequeño, que me imagino yo, de la incertidumbre y de cómo no querer saber exactamente ese resultado, sino que lo podamos descubrir, ¿no? ¿Cómo es para vosotros? Sí, si quieres, Ángeles, empiezo por... Empieza, por favor. Por alusión. Por alusión, ¿no? Por alusiones familiares, mi Aitona, además. mi abuelo. Total. Así que, por alusiones, si quieres. Mira, él tenía esa manera, lo has dicho además, más allá de que la frase, la cita sea exacta, además has sacado la palabra curioso, curiosidad. Mi Aitona era una persona sumamente curiosa. De hecho, era artista porque era curioso. Él tenía esa manera de mirar, donde de alguna manera decía que él sabía que había algo más allá de lo que veía a simple vista, y toda su vida era tratar de ver lo que era, lo que había más allá de esa primera mirada, de esas primeras impresiones, de lo que las cosas parecen. Y eso es ser curioso, y ahí indagaba, y por eso era artista. Y en ese contexto, además de la obra, ¿no?, y yendo en concreto a este hecho de la obra, él decía que seguía un aroma. Él decía que seguía esa intuición, sabía más o menos hacia dónde iba, pero no podía saber exactamente cómo era la obra, porque eso, decía, si yo ya sé cómo es la obra antes de hacerla, quiere decir que ya la he hecho antes. Por lo tanto, estaba muy abierto al presente, muy abierto a todo lo que podía suceder en el proceso de hacer una obra. La obra no es solamente un hecho que depende del artista, depende también de su compañero de viaje, que es el propio material en el que está haciendo la obra. Por lo tanto, en ese respeto mutuo existía esta capacidad de estar atento a lo que estaba pasando para poder llegar a un lugar de encuentro, un lugar común entre el material y el artista, entre la naturaleza y el ser humano. Y eso era un ejercicio de curiosidad y de respeto. Has dicho... Era artista porque era curioso, ¿no? Y la curiosidad es algo que también va un poco implícito en el oficio del periodismo, ¿no? Si no tienes curiosidad por saber qué pasa a tu alrededor, desde lo más próximo a lo más lejano, es un poco complicado, ¿no? Luego poder transmitirlo delante de un micrófono, delante de unas cámaras o delante de un artículo, ¿no?, de un folio en blanco que luego llenarás. Yo creo que además hay algo que tiene un poco conexión con lo que estabas diciendo de él, que tiene que ver con la previsibilidad. Tengo siempre mucho miedo, o diría hasta cierto rechazo, por el periodista previsible, aquel al que únicamente con ver su nombre o verlo en pantalla vas a saber lo que va a opinar sobre algo. Yo creo que tiene que haber alguna vez en la que sorprendamos porque nos sorprendamos a nosotros mismos, ¿no? Y tengamos esa capacidad
de dejarnos, de ser un poco porosos. Cuando voy a escribir una crónica, sobre todo, a mí me gusta eso, no quiero llegar pensando, bueno, esto hoy va a ser aburrido, va a ser tremendo, va a ser maravilloso y emocionante. Empiezo a tomar nota con palabras sueltas y una vez que arranco nunca sé cómo voy a terminar y cuál va a ser la tesis que voy a defender, si es que tengo que defender una tesis en un artículo de opinión o únicamente es una crónica, que no deja de ser también un dibujo o un lienzo en el que esta es mi mirada, esto es lo que yo he visto, se puede compartir o no, pero mi mirada con lentes progresivas, además, de lejos, de cerca, esta es lo que yo he plasmado en algo que en un principio era un trozo de piedra, era un lienzo o era un folio. Y creo que esa parte a mí me parece preciosa, la verdad. Hay algo muy en común en ese sentido entre Sí. el periodista y el artista, que para mí también es muy importante, y es que se habla desde ese prisma personal, desde esa mirada propia que decías, esa mirada que tiene que ser ciertamente ingenua para poder ser curiosa, pero al final no deja de ser trasladar una realidad, convertirla desde el yo, desde tú mismo, y sacarlo además al exterior con todo lo que eso conlleva. Y también hay que ser, creo yo, muy valiente en ambos cuando eres artista, cuando eres periodista, porque muestras mucho de ti en cada cosa de las que estás haciendo. Sí. Y eso, bueno, hay que ser valiente y hay que saber exponerse. Sí, yo creo que forma parte incluso del sello, de la firma que podemos aportar cada uno de nosotros, ¿no? O sea, las obras de Chida no se parecen nada a los lienzos o a las esculturas de otro artista, pero uno puede saber identificar cuando tiene delante un Chillida o puede identificar cuando tiene delante una obra de cualquier otro artista, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso del periodismo pasa un poco lo mismo. Yo en la mirada, aparte, creo que afortunadamente tenemos una oferta tan amplia en la que elegir miradas, elegir estilos, elegir disciplinas, que me parece que ahí forma parte también, o sea, que es un ejército de miradas en el cual, bueno, pues cada uno se puede identificar o no, o a cada uno le puede parecer curiosa como un mismo acontecimiento ha sido visto por 5 personas diferentes. Seguro que nos hemos fijado en detalles y en cosas que lo aportamos y le podemos dar color o no, le podemos dar un significado y un simbolismo, ¿no? ¿Y creéis que podemos, o cómo se puede cultivar la mirada, cultivar el asombro, o cómo lo habéis hecho en primera persona? Te diría que para cultivar esa mirada hay que ser muy consciente de que se sabe muy poco. Quiero decir, primero es un acto que es muy difícil hablar de humildad, pero creo que hay que ser muy humilde con uno mismo o para con uno mismo y saber reconocerse que, bueno, que hay mucho que todavía se tiene que aprender, hay mucho más allá de lo que uno sabe y ese es el primer paso para poder ver un poquito más allá de lo que a simple vista ya... Cuando alguien cree que lo sabe todo, ya no mira, simplemente va a los sitios. Y creo que es importante ese primer paso, el ubicarse en ese lugar y luego algo que en esta sociedad pues se nos está escapando, que es el tiempo. Hace falta tiempo. Me hizo mucha gracia el año pasado, con motivo del aniversario de los 100 años del nacimiento de Eduardo Chillida, de mi Aitona, hicimos un documental que dirigió Arantxa Aguirre y entrevistaba en el documental a un artista, también bueno, del País Vasco, Koldovica Jauregui, que desgraciadamente falleció a los pocos meses. Y él decía, la gente se cree que va a venir aquí, va a estar 1 hora en Chillida Leku viendo las obras de Eduardo y se va a ir y se cree que se va a ir entendiendo algo, que he aprendido, he visto lo que hacía. Y decía él, a ver, Chillida se pasó 80 años haciendo estas cosas. Es decir, no puedes pretender en 1 hora, en un vistazo rápido, tratar de comprender lo que estaba haciendo, porque es algo a lo que le dedicó toda la vida, mucho tiempo. Yo no digo que haya que dedicar toda la vida, pero hay que aprender a dedicar tiempo a las cosas. Si no nos paramos un poquito, si no miramos con ganas de ver, sabiendo que sabemos poco, es que es imposible que veamos nada. Nos autoengañaremos de maravilla y tiraremos para adelante como borricos, pero no sabremos mirar. Y para eso hay que frenar un poco. Cada vez que lees un libro, vas a un museo, lees un artículo, si lo que te despierta después de leerlo o después de verlo, más allá de si te gusta o no, es que tienes ganas de repente de adentrarte
O sea, ¿cuántas veces lees un libro, lees un artículo, por lo menos en mi caso, y voy con una libreta y me apunto a alguien que me habla de un libro, alguien que me habla de un artículo, de un ensayo o que me recomienda una obra que hay expuesta en algún sitio? Si eso te lleva en una especie de cadena, te vas dando cuenta de lo pequeño que eres en el mundo. Yo creo que tú decías, ¿no? Enseguida, el que cree que lo sabe todo, solamente hay una ventaja con ese tipo de personas, que tardan 15 segundos en demostrarte lo listos y listas que son. Con lo cual ahí, precisamente como muchas veces nos falta tiempo, lo importante es apartar eso y soltar ese lastre, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me abruma y me agota esa gente que desde el primer momento te está dando a entender que ya no tiene capacidad de sorpresa. Yo tengo no solo permanente capacidad de sorpresa, sino que creo que la vida me resulta mucho más estimulante cuando voy en formato esponja por la vida. O sea, quiero decir, puedes ir 1000 veces a cubrir una noticia, puedes ir 1000 veces al mismo sitio y siempre pasa algo distinto, aunque sean las caras muy parecidas y la tuya sea una de esas caras habituales. Te aporta a ti y quizá puedas aportarle a alguien. Ha publicado una conocida, Adriana Herreros, un librito muy cortito en el que ella reivindica caminar y pasear. Y en la medida de lo posible, incluso en ciudades como Madrid, ir caminando a los sitios, o este ejercicio de bajar 2 o 3 paradas antes de tu llegada para caminar. Yo creo que mirar lo que pasa en la calle y que te siga sorprendiendo y salir de tu propia burbuja yo creo que lo podemos aportar a cada uno de nuestros trabajos, hasta esos trabajos que son muy mecánicos y que puede parecer que están un poco encorsetados y encajonados. Yo creo que esa parte no le pido a la gente que lo haga y si no lo hace me parece mal, pero creo que hay cositas que podemos hacer y que nos despiertan. Sí, pequeñas pautas que nos ayudan un poquito a estar más atentos a las cosas. A mí últimamente me encanta ir a una cafetería, pedirme un café, sentarme y no sacar el móvil del bolsillo, que es una tontería, parece, pero es que al final el móvil, como nos conecta con todo el mundo en un instante, pues es facilísimo estar en donde no estás. Y te tomas un café, nada, 4 o 5 minutos. Yo además me tomo un cortado con hielo, o sea, me dura muy poco, pero sentarte, mirar, ver los pequeños gestos de quien sirve el café, ver quién está entrando por la puerta, fijarte en tonterías que son muy banales, pero bueno, te ayudan a dedicar, a aprender a coger un hábito, una conducta de dedicar tiempo a fijarte en las cosas, porque siempre hay pequeños detalles. Lo mismo cuando vas a un museo. A mí ir a un museo, a una gran pinacoteca, que dices, voy a tener 1h30, 90 minutos, 2 horas a lo sumo, y voy a ver una colección que han tardado en confeccionar más de 100 años. Y sorteando a los turistas también, que eso es un obstáculo importante también. Exacto. Siendo nosotros turistas también, ¿eh? Sí, totalmente. Pero creo que es mucho más interesante ir a un museo y decir, hoy voy a ver estas 4 o 5 obras, y no pretender hacer más de lo debido, sino irte realmente a lo que te está llamando la atención, enfocarte en pocas cosas, pero buscar la calidad más que la cantidad ahí. Porque cuando le dedicas tiempo a una obra que has visto 1000 veces, sigues viendo 1000 cositas que antes no habías visto. Un pliegue en el brazo del Cristo de no sé dónde, lo que sea. No es concretar, sino que es indagar. Y es genial. Y es un ejercicio súper sano, súper recomendable. Y como cualquier otro también. Sí, yo creo que es fijarse, pero tampoco pensar que el detalle en el que nos fijamos nos convierte en seres de luz, ¿no? Pero es verdad que decías las cafeterías. Por ejemplo, yo en verano, que he ido muchísimos años a un pueblo muy pequeño de Galicia, me he dado cuenta, en comparación con Madrid, que en las cafeterías de Madrid han desaparecido los periódicos en papel. Sí, no hay. Y en otros sitios sigue habiendo. Yo sigo comprando el periódico papel a diario. Entonces, es un detalle en el que si yo tengo que escribir un artículo desde Madrid o lo tengo que escribir desde una cafetería de un pueblo de la provincia de Pontevedra, escribiré y pondré ese detalle, porque mientras yo estoy con mi ordenador, el señor de al lado está con un taco de periódicos en papel. Entonces, yo creo que todo eso también aporta y nos saca eso, no solo nos saca de nuestras burbujas, nuestros privilegios y nuestras realidades, ¿no? Te saca hasta de tu propia burbuja geográfica. Hay una especie de tradición sociológica que va más allá de una herencia cultural, ¿no? Sino de el tiempo que se tarda en ir a nuestro lugar de trabajo en un sitio o en otro. Y si tú no te das cuenta, yo quiero estar rodeada de gente que se dé cuenta de esas cosas por mí y me lo haga saber, ¿no? De, bueno, tú lo dices porque vives en tal sitio y en tal zona, pero yo que vivo a tal, aquí pasa otra cosa. Y todo eso me parece que nos hace
no solo ser más humildes, sino estar con nuestras cosas un poco más aterrizadas, ¿no? Y menos sobreactuadas, por así decirlo, creo. Yo me está quedando con dos cosas que habéis dicho. La primera que comentabas, hoy por hoy parece que estamos vendiendo todo el rato todo lo que sabemos, cuando en realidad eso es agotador, eso no debe saber, cansar ¿no? muchísimo, ¿no? Pero es como al final estás como todo el rato demostrando que eres experto en algo, y de hecho cada vez hay más expertos en cosas que o sea, si es que no se puede saber tanto de algo, o sea, es como otro de los puntos que me venían a la cabeza es la curiosidad, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Y creo que hoy por hoy la inmediatez entorpece esa curiosidad. Porque incluso cuando tengo curiosidad por algo, quiero saber algo, busco una respuesta inmediata y seguramente me ponga a buscar en algo, ¿no? que donde me no lo dé debes. Inmediatamente. No. Y para mí la curiosidad es aún más profunda, que es, o sea, bucear en algo que me está interesando, en algo que quiero saber. No quiero saber la respuesta, un poco lo que hablaba antes de la frase, ¿no? No quiero saber ya la respuesta. O sea, para mí la curiosidad es qué interesante, cuántas cosas hay ahí, voy a meterme, ¿no? Sí, como un proceso, la curiosidad como un proceso de búsqueda, pero de búsqueda real, no de una búsqueda de una respuesta, sino de búsqueda incluso sobre por qué eres curioso hacia algo. Ahí también hay algo, una curiosidad yo creo que habla mucho de quien mira también, y eso es muy importante. En todo esto siempre hay un ejercicio propio de autoconocimiento, de autoentenderse, y yo creo que esa consciencia, que es curioso porque lo que decías antes, hoy todo el mundo es experto de algo, se sabe mucho de todo, pero es que el que más sabe, lo que sabe precisamente es que cada vez que sabe más se da cuenta de que aún le queda más por saber. O sea, el conocimiento real es un pozo sin fondo, es un agujero negro maravilloso porque es un proceso continuo que no llega nunca a un final, y yo creo que está muy relacionado con esa curiosidad como proceso de alguna manera. Cuanto uno más se conoce, más sincero se es, pues yo creo que tiene más herramientas para poder, buscar un poco más allá. Que esa parte es fundamental. Yo también he de confesar que algunas veces con este tipo de cosas, y creo que ya he pronunciado la palabra porque soy muy pesada con ella, tiene también un poco que ver con el privilegio y con el lujo del que somos algunos conscientes, ¿no? O sea, quiero decir, un montón de gente ahí fuera, cerca, en esta misma calle donde estamos grabando, en la ciudad o en el pueblo donde vivimos, que para la curiosidad no está entre sus 5 o 6 prioridades, ¿no? O sea, quiero decir, hay maneras de vivir, hay situaciones emocionales, personales y profesionales. A mí me da mucho pudor decirle a alguien que, y va a sonar un poco demagogo, ¿no? Pero a alguien que está 14 horas fuera de su casa porque entre trabajo va y viene, que tiene que dedicarle un tiempo y que tiene que cultivar su curiosidad porque se está perdiendo un mundo maravilloso ahí fuera. Entonces, sí, lo que me gusta es reconocerme que yo puedo permitírmelo y que yo puedo tener y estar como estoy ahora terminando el último libro de Cercas, y que estoy deseando enfrentarme a otros libros sobre vaticanistas y conocer el Vaticano como si yo viviera ahí dentro, y que me está despertando esa curiosidad, pero me da un poco de eso, con lo que digo, ¿no? Un poco de pudor y de vergüenza de decirle a la gente, hombre, como no te lees varios periódicos al día, escuchas distintas emisoras, o sea, respeto muchísimo esa parte porque soy consciente de ella y no pretendo que la gente se lea 20 cosas al día, porque siempre soy muy consciente de en qué punto estoy ahora de mi vida, y porque la mujer que soy hoy no se parece nada a la que era hace 25 años, que se pasaba esas horas fuera de casa con un salario muy precario, y que si alguien hubiera venido a decirme ¿por qué no lees más o por qué no escuchas más?, probablemente le hubiera mandado a paseo amablemente, o quizá no amablemente, le habría mandado a otra parte. Pero es verdad que muchas veces soy consciente de la maravilla de tener un oficio que me permite estar con vosotros esta tarde y conocer a un montón de gente que no mucha gente tiene esa capacidad de empapar sus respectivas esponjas con las experiencias de unos y de otros, ¿no? Y que conversar es muy caro en estos tiempos, ¿no? No es tan sencillo. Uno tiene muchas ganas de descansar y de desconectar. No tiene tantas ganas de que le hablen de cómo está el mundo y de su propia mirada, ¿no? Yo creo que hay un cansancio, incluso la propia actualidad y la inmediatez, lo que está, yo creo, provocando es una desconexión. Pero no una desconexión para cultivarse en otras cosas, sino desconexión de situación, temperatura basal e hipotensión. O sea, no quiero recibir estímulos, dejadme en paz.
Y esa parte yo creo que también los que tenemos la posibilidad de estar con cascabeles debemos leer también esa parte del mundo para no creernos que todos estamos en unos sofás escuchando música clásica y estando en casas perfectamente climatizadas. Yo eso lo tengo muy presente. Lo que dices, Ángeles, a ver, es una realidad brutal y además, quiero decir, es un poco hasta, hay una incongruencia, cierta incongruencia en que estamos aquí hablando de cómo hay que mirar y cómo hay que tal y cómo... parece que estamos diciendo cómo hay que hacerlo, no. O sea, cada uno tiene su manera propia de hacerla y a cada uno le vale y lo que a uno le vale igual al otro no. O sea, que esto aquí no hay máximas ni hay modelos que seguir. Y es cierto que es, ¿no?, en este mundo, ¿no?, donde hay también tanta desigualdad y donde parece, yo comparto, somos unos privilegiados aquí sentados hablando de esto, quiero decir, como si el mundo estamos en un espacio de seguridad absoluta, cuando hay gente que se está devanando no los sesos, el cuerpo, todo, en pos de poder tener llegar cada día a casa con un salario y con algo que poner a comer, con algo que poner en el plato para la familia. Pero en el fondo cada uno tiene sus propias herramientas, lo que tiene también, creo yo, es que buscar ahí qué es lo que a cada uno le permite, que puede ser aislarse, ¿no?, y quitarse de ese ruido mediático, o puede ser, esto no va de escuchar música clásica o de leer me da igual, a Dostoyevsky, me da igual, esto va de encontrar cada uno su lugar donde puede cultivarse a sí mismo. Porque eso lo puede hacer cualquiera. Eso no depende ni de un estatus, ni de unas capacidades económicas, ni de nada. Depende de conseguir aislarse un poquito del ritmo tan atroz que tiene esta vida y esta sociedad que hemos construido, que va a 200 por hora, y hay que, sin descarrilar el tren, porque todos tienen que vivir, pero buscar cada uno tiene su refugio, su lugar, donde puede volver a conectarse consigo mismo y a partir de ahí, bueno, tener una vida más equilibrada entre todo lo que se hace por necesidad y todo lo que se cultiva uno para, bueno, seguir en esa especie de crecimiento propio interior que es que va a ser beneficioso para él, para su entorno y para todos los que estén alrededor, porque eso al final es lo que te da un poquito de luz y cada uno en su contexto y en su condición y en su medida. Y recogiendo justo eso, creo que hay una distinción que yo veo entre el arte y el periodismo, y ahora me decís si es así, que tiene que ver con esos ritmos que estabas diciendo, ¿no? Creo que el arte nos permite, cualquier tipo de arte, ¿vale?, lo estoy generalizando como concepto, nos permite ir despacio, nos permite ese mirar del que hablábamos antes, nos permite conectarnos con nosotros o conectarnos con lo que está pasando, ¿no? Es como tiene un ritmo más humano, mientras que el periodismo lo asocio más al ritmo del día a día, donde la inmediatez muchas veces, ¿no?, lo veo, esa urgencia, esa inmediatez, ese dar una respuesta rápida, ese estar en la noticia rápida, que a veces no te permite dar esos espacios, ¿no?, que el arte sí. No sé si es solo una percepción o, de hecho, incluso el espacio de Chillida Leku, pasearlo, ¿no? O sea, es que eso ya es un regalo ¿no?, que parece que se para el tiempo. Es como... Yo me voy a ir a escribir allí, voy a pedir ahora que me deje unas llaves. Yo ya lo he dicho, que me voy a jubilar unas llaves. O sea que nos vas a tener allá todas. Es inevitable pensar en la inmediatez, pero porque nosotros contamos lo que está pasando y pasan tantísimas cosas que la mirada pausada, yo algunas veces cuando salen algunas encuestas o veo, ¿no?, también por los 2 hijos que tengo en casa, no les puedo decir, caray, tenéis que leer más prensa, más medios de comunicación, porque yo misma, que me dedico a esto, muchas veces no me da tiempo a leer todos los artículos que me apetecen porque tengo que hacer otras cosas, que a veces son del periodismo y a veces no son del periodismo, son otras obligaciones que tenemos todos en nuestro día a día. Es verdad que los ritmos son probablemente muy diferentes, pero yo hay una diferencia brutal que veo entre el arte y el periodismo que nos pone a nosotros en desventaja de cara incluso a la sociedad, que es que si yo voy ahora a ver Chillida Leku, probablemente me despierte ganas de visitar el Museo Balenciaga, irme al del Greco en Toledo. O sea, quiero decir, esa cadena me va llevando por lugares maravillosos y por entornos seguros. El problema con la inmediatez también y con los ritmos que llevamos es esos espacios para cultivarse que tienen muchos ciudadanos y ciudadanas, ¿dónde están? Porque están en la desinformación.
y están en los bulos. Y si uno se refugia ahí porque quiere confirmar sus propios prejuicios y sus propios sesgos, no está contribuyendo precisamente, y aquí yo me pongo un poco intensa, pero es que lo creo firmemente, no estamos contribuyendo a la calidad democrática si estamos entrando en agujeros negros de donde es muy difícil salir. Entonces ese es el problema. O sea, quiero decir, a mí alguien no me va a venir a decir, oye, mira esto que hizo Chillida. Y de repente veo una cosa y digo, esto no puede ser de Chillida porque yo he estado o si no te llamaría a ti, te diría, oye, ¿tú esto qué me puedes decir? Pues esto no me cuadra mucho. Toca ver si es hueco, ya no. Esto lo habrá hecho un señor de Burgos, pero esto te digo yo que de mi abuelo no es. Pero el problema está en eso, en que ese ritmo y esa ebullición se nos contagia muchas veces, seamos o no periodistas. Entonces, ¿dónde acudes? Y muchas veces no acudes, es a donde te llega. Y nuestros dispositivos móviles, que son unos dispositivos que nos dan muchísima libertad de movimiento y que muchas veces llevas el trabajo ahí, también es una fuente de intoxicación que es muy peligrosa. Entonces, a mí eso sí que me preocupa cuando alguien te dice, he visto esto, pero ¿dónde lo has visto? Ah, no sé, me ha llegado. Entonces, el me ha llegado a mí me sube la tensión, porque digo, me ha llegado, pero ¿me lo puedes explicar? Entonces, yo no pretendo estar verificando constantemente las noticias, pero sí que creo que esa es una diferencia. En los ritmos puede haber artistas mucho más rápidos con una producción muy continuada en el tiempo, una obra en poco tiempo amplísima, y periodistas que pueden ser más o menos rápidos, pero ¿dónde se refugia? Uno no se va a un museo pirata y sí entra en agujeros negros de la información, y a mí eso creo que nos perjudica a todos los que leemos periódicos y los que no, ¿eh? Sí, yo creo que aquí lo que hay, primero hay una gran diferencia en que el periodismo lo que ataca es la actualidad, porque es donde está el interés, es decir, es algo que está en el umbral del momento, está atacando el presente, mientras que el arte, aunque sucede en el presente, el arte depende mucho del artista, evidentemente, pero por lo menos hay diferentes y viaja corrientes. Muy bien. Sí. Caduca, su fecha de caducidad es larguísima. Totalmente, pero es porque las preguntas que subyacen al arte o que se hace el artista bueno, mi Aitona sería lo que sería un filósofo presocrático. Se está haciendo las preguntas que se llevan haciendo desde el principio de los tiempos. Él está mirando a una rama moviéndose en un árbol y su reflexión es, algo sabe esa rama, esa hoja que se mueve en el viento que yo no sé. Claro, esa pregunta no es actualidad, o sí, pero la es siempre, porque es una pregunta que no depende del momento en el que se haga. Esa es la diferencia. El periodismo ataca a la contemporaneidad absoluta, que es el hecho que ha pasado hace exactamente un segundo. El arte no, el arte está buscando, hay arte que puede ser arte que depende más de un momento social, un movimiento muy, muy concreto, pero bueno, luego queda además como para la hemeroteca del arte, o sea, se maneja, como digo, en otros tiempos, principalmente porque no depende tanto de la actualidad, de lo que es el momento. Son preguntas que tienen y que seguiremos teniendo como sociedades, como humanos dentro de, pues no sé, otros 1000 años, si es que seguimos. Y el periodismo ahí, en cambio, no, el periodismo es ferviente, ataca el instante. Y luego comentabas toda esta idea, ¿no?, bueno, yo de formación, yo soy licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. Entonces, yo me acuerdo cuando estudiábamos, siempre el ser humano lo que busca continuamente es reconfortar sus ideas. Lo que no quiere es confrontarlas. No le gusta. Es la naturaleza humana. Quieres que te digan lo que quieres oír, no lo que no quieres. Eso es una miel muy peligrosa porque, claro, si solo te alimentas de lo que te gusta, pues al final estallas en el sofá de casa. Pues es lo mismo. Por eso, ser capaz de ser consciente de que hay que mirar también a lo que no te gusta, a lo que no crees, porque muy probablemente la realidad esté entre ambas, esté entre las dos aguas. Y lo que pasa es que la tecnología hoy en día ha llegado a un punto de sofisticación donde uno ya ni siquiera es que vaya al kiosco a comprar la prensa que sabe que va a tener una opinión que le reconforta, sino es que hace así con el dedo en el móvil y le está dando de comer exactamente la miel más dulce, la que más le gusta y la que va directamente a su hipotálamo a estallar de placer. Entonces, ¿hay que combatir eso? Por supuesto, pero eso se combate con una consciencia crítica de que no solo puedo creer lo que me gusta creer. Y ese ejercicio es individual, es delicado y hay que confrontarlo. Pero es un trabajo y para eso yo creo que los museos vienen bien.
Totalmente, porque vas a ver algo que totalmente. probablemente no conoces, no sabes y te estimula en eso de, pues tengo que ir un poquito más allá. A mí me encanta ir a un sitio donde no entiendo algo, porque eso quiere decir que se me está escapando algo todavía. Y además, y no depende solo del arte, esto pasa en cualquier medio y disciplina. A mí me gusta el deporte, por ejemplo, y si me pongo a ver un partido de fútbol americano que no entiendo, que no conozco las reglas, lo veo y no entiendo nada y por lo tanto no disfruto, no tengo manera de hincar el diente en esa fruta. Pero como me aprenda las reglas, cuáles son las dinámicas del deporte, por qué funciona de esa manera, de repente lo que estás viendo ya no es lo mismo, es una cosa muchísimo mayor, con una amplitud, disfrutas, hay otra capacidad de entender lo que pasa y hay que llegar a eso. Claro, fíjate que hablabas de los museos como un lugar con esa pausa y que viajan muy bien en el tiempo, y según estabas hablando estaba pensando que hay una parte del periodismo que es, no sé si denominarlo pendular o cíclica, que tiene que ver con las hemerotecas. Cuando hablamos ahora de polarización y de crispación y de que el ambiente es insostenible, para saberlo tienes que tener ya una serie de años, ¿no? Pero conviene rescatar las hemerotecas un poco como museos del periodismo, ¿no? Y rescatar crónicas pues, de mediados de los 90 para ver las cosas que se decían de quienes entonces eran presidentes del gobierno y líderes de la oposición, ¿no? E incluso con otro tipo de periodismo, probablemente el deportivo y hasta el del corazón, ¿no? Artículos que se escribían de personajes hace 25 años para ver hasta qué punto hemos cambiado, ¿no? En según qué mirada y en según qué cosas. Y yo creo que ese contraste también es bueno para analizar incluso nuestro propio avance como sociedad. Si ahora hay cosas que chirrían y que hace 25 años no chirriaban, pues quizá eso nos permite que quizás es una lectura rápida, pero sí permite saber cómo ha cambiado la sociedad y quizá hemos cambiado nosotros, que algo que tolerábamos y queríamos perfectamente hace 20 años, 5 o 10, ahora nos parecen insoportables. Y creo que en eso también lo que queda reflejado en los medios y lo que publicamos dice mucho también de lo que desaprendemos y aprendemos según vamos viendo testimonios y cosas que nos pasan alrededor. Vamos, yo hay artículos que escribí hace 5 años que no me reconozco y que digo, pero ¿cómo eras tan bruta? ¿Sabes? O, claro, ¿por qué? Pues porque han pasado, claro, porque pasan muchas cosas. Hablar con gente te permite que cosas que tú crees que son prácticamente inamovibles y que tienes asentadas y prácticamente tatuadas, dices, pues igual esto no es tan sencillo como yo, ¿no? Cuando alguien te cuenta un testimonio, porque vas a hacer una entrevista y alguien te lo cuenta, vuelves a casa con la cabeza agacha y diciendo, pues igual esto voy a desatornillármelo del cerebro porque igual aquí tengo que dar una pensada si me puedo permitir ser tan rotunda o no con según qué cosas, ¿no? Para mí tiene mucho que ver con la definición que yo le doy a ampliar la mirada como responsabilidad individual en todo esto que estáis diciendo, ¿no? En la obligación de ver cosas que no estoy acostumbrada a ver, de esforzarme, ¿no? Lo que decíamos antes de la curiosidad, incluso de ir a un museo, de ver un partido de algo que no conozca o que no entienda nada, y hacer el esfuerzo de insistir reiteradas veces sobre ello hasta que, ¿no? Como que consiga entender cosas, en lugar de rendirme la primera como me aburro, o peor aún, criticarlo, ¿no? Es como, claro, esa superioridad moral de cómo le puede gustar esto a la gente, ¿no? Que tú, claro. Entonces creo que hay un gran ejercicio, y llevándolo al terreno de las organizaciones del liderazgo y demás, y de ahí este programa, este podcast, ¿no? de llevar estas conversaciones, estas disciplinas y ayudar a ampliar la mirada, precisamente para salir de esos lugares tan individualistas en los que solo pienso de una manera y me sigo alimentando de los mismos puntos de vista, y desde ahí no podemos resolver problemas complejos ni problemas diferentes a como los pensamos, ¿no? Y creo que vuestras disciplinas y vuestros mundos tienen mucha responsabilidad en ayudar a ampliar la mirada desde el mundo del arte, a obligarnos a pensar, a dar vueltas de tuerca, desde el mundo del periodismo también, que me parece súper difícil porque tú lo decías, al final, ¿no? Estás como posicionándote en dar una noticia, pero cómo conseguirlo desde la objetividad, desde poner toda la información y hacer esa limpieza de lo que decías, que a mí me parece dificilísimo hoy por hoy, tener toda la información limpia, que no sean bulos, que no sea información no contrastada, que sea como, para ser objetivo, me parece como muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero creo que tenéis como una responsabilidad de cómo crear relatos que impactan en la sociedad.
Sí, yo creo que en ese sentido tengo mucha más suerte yo que tú, Ángeles, porque quiero decir, me ha tocado. Estás tú fastidiada. No, Yo llevo la cruz a cuesta. en el fondo, y sin eludir ninguna responsabilidad, que por supuesto la tenemos, pero bueno, nosotros gestionamos el legado de un artista, es decir, además un artista que ha tenido una vocación absolutamente basada en valores sociales, humanos, la tolerancia, el diálogo, la libertad, quiero decir... Nos lo ha puesto fácil. Claro, nos lo ha puesto muy fácil, él ha hecho un trabajo excepcional y además es un trabajo que está documentado, que está todos los procesos, todos los proyectos públicos. Es decir, hay un consenso mundial acerca de la obra, la vida, obra y legado de Eduardo Chillida en base a un buen material documentado, de un fondo documental maravilloso que, claro, nosotros luego nos permite mantener ese relato vivo, trabajarlo, que es mucho trabajo, pero es muy, muy agradecido, por supuesto, porque ya lo que habla el artista es tan relevante incluso a día de hoy, tan pertinente. Claro, ves los conflictos de hoy y, claro, la tolerancia es contemporánea. Siempre, por lo tanto la obra de Chillida siempre va a ser contemporánea, pero nosotros, ya ves, lo hacemos desde ese prisma donde el tiempo es algo mucho más amplio, mucho más denso, pero tú pregúntale hoy en día a un periodista que te haga un relato sobre la tolerancia y te hablará de conflictos bélicos de primer orden, quiero decir, el punto en el que tú ubicas, la manera en la que tú abordas el mismo conflicto, el mismo tema, no tiene absolutamente nada que ver. Por eso creo que tenemos muchísima más suerte. Pero bueno, sí que no sé ni siquiera dónde iba con esto, pero bueno. Pues así te ha quedado muy bien, la verdad. Sí, como alegato. Bueno, tú utilizabas la palabra responsabilidad. Yo creo que tenemos Yo voy a hablar en primera persona porque es de lo único de lo que puedo hablar. No puedo hablar de mis colegas ni de mi oficio. Pero yo sé que tengo una responsabilidad, pero también soy muy consciente de varias cosas. Uno, de que yo no me dedico a salvar vidas y de que todo lo que yo pueda decir y escribir que sea erróneo o que pueda equivocarme y haya hecho daño a alguien o que haya cometido un error, es tan sencillo como pedir disculpas. O sea, que hoy hay una especie de incapacidad de pedir perdón y de rectificar. Yo decía ahora, yo no me reconozco en cosas de las que he escrito, de las que me he reído y me he mofado y de las que ahora estoy profundamente avergonzada. Pero también ser consciente de que hay que rectificar, pedir perdón, cambiar de opinión. Yo lo reivindico, que eso lo reivindica mucho Muñoz Molina y para mí es uno de mis santos laicos, con lo cual... si él lo dice, a mí me parecerá bien y además lo comparto. Y luego también ser muy consciente, tú utilizabas antes una palabra al inicio de la conversación que me parece fundamental para cualquier oficio, pero sobre todo para el mío, que es la humildad. Tenemos que ser muy conscientes de que yo puedo estar escribiendo o colaborando en medios de gran repercusión, pero el mundo no se levanta pensando en lo que yo digo, opino o escribo. Entonces, todo eso también a mí me da mucha tranquilidad. Entonces, allá el que piense que cuando tú te levantas está toda la clase política, el IBEX 35 y la sociedad en general diciendo, a ver hoy, ¿qué tenemos que opinar porque nos lo dice Ángeles Caballero? A mí esto es que no, porque yo cada día que me levanto puedo escuchar una emisora, puedo escuchar otra o puede gustarme un artículo de un colega y ese mismo colega al día siguiente, a los 2 días, escribir algo que no me gusta nada. Entonces, ser también muy conscientes de cuál es nuestro lugar en el mundo. No gobernamos países, no somos alcaldes ni alcaldesas de ciudades, no somos médicos, no estamos salvando vidas de personas. Entonces, es una responsabilidad, pero cuidado, no nos vengamos arriba pensando que está todo el mundo pendiente de nosotros. No somos imprescindibles ni somos un servicio esencial de la sociedad. Se vio mucho en pandemia quiénes eran los importantes y quiénes no tanto. Y era mucho más importante los que llevaban la comida a los supermercados que lo que podía decir un periodista en su artículo o en su homilía matinal delante de un micrófono. Con lo cual, no sé si es eso a lo que yo me abrazo para librarme un poco y vivir un poco más tranquila, pero es verdad que yo creo que es importante, pero luego sobre todo pues me he equivocado, pues lo siento, si he podido herir a alguien o lo siento que he dicho esto o me he equivocado con esto y ya está. O sea, es que también estos tiempos son un poco, no sé si esto lo compartís o no, pero yo detecto una permanente sobreactuación con todo. Yo hago bromas con colegas míos, ¿no? Estamos hartos de que, no, tú decías antes del día a día, a veces es hora a hora, tiene que pasar cosas históricas, épicas. No, o sea, todos los días, por desgracia, hay conflictos, es verdad que hay algunos que son especialmente sangrantes en detrimento de otros, pero
todos los días hay desigualdad. Entonces, no todos los movimientos que realizan las personas que salen, por ejemplo, en informativos, es histórico y que nos tiene que tener paralizados, porque no puede ser ni todo histórico, ni todo épico, ni todo sin precedentes, porque todo eso acaba teniendo un efecto homeopático. O sea, si todos los días estamos insultando a alguien, llegará un punto en que dirán, anda, qué raro. O sea, es tan sencillo como coger el diccionario, buscar palabras que supongan cosas despectivas y decirlos un día y otro. Y parece que vas diciendo cosas muy distintas, pero es lo mismo. Llega un momento en el que cae como el agua cuando tú llevas una gabardina puesta, ni la notas. Y ahora que, ¿no?, como haces esa descripción de actualmente y nuestra sociedad, que entiendo que compartimos, que estamos muy polarizados, ¿creéis que el arte y el periodismo puede ayudar con esta polarización de alguna manera? Vamos, yo creo que sin duda. Hablábamos de la zona de confort. La gente está muy cómoda cuando está en su zona de confort, con sus creencias y su sistema de valores bien armado hacia sí mismo y escuchando, leyendo, recibiendo lo que quiere recibir. Hay que salir de la zona de confort. El arte es salir de la zona de confort al 100%. El arte tiene una curiosa virtud y es que es una disciplina que no es funcional per se. Y eso le otorga una capacidad de poder ir mucho más allá de los límites establecidos. O sea, me da igual, hay disciplinas que están próximas al arte, la arquitectura mismamente. La arquitectura, el arquitecto quiere ser un artista, pero no puede ser un artista porque responde ante los límites que le marca su disciplina. Alguien tiene que vivir en esa casa, en ese edificio, o tiene que cumplir, si es una biblioteca, pues hay unos requisitos, llamémoslos técnicos / funcionales, que son imprescindibles, tienen que estar ahí y por lo tanto hay un límite. Pero el artista no responde ante nadie, solo ante sí mismo y ante la obra. Y eso le otorga un grado de libertad que no tiene nadie más. No hay ni una sola disciplina que tenga ese grado de libertad. Y eso le hace hacer cosas que están fuera de lo necesario. Y eso, precisamente por eso son necesarias, porque son mirar de otra manera y son las que nos permiten salir de las zonas de confort y son las que nos enfrentan a nosotros mismos y son las que nos hacen de alguna manera recapacitar, porque el artista ha sido capaz de saltarse todos los límites. Y eso es muy importante. Por eso creo que son lugares, y me da igual, o sea, cuando digo museos, no hablamos solamente de arte, hay museos de muchísimas cosas, inimaginables. Y yo creo que es interesante siempre ir a un lugar donde vas a entrar siendo una persona y vas a salir siendo otra. Porque eso es sacarte de tu zona de confort. Y ya simplemente ese pequeño hecho va a alimentarte de modo que tú puedas mirar un poquito más allá de donde has estado mirando. Ir a ver la historia de tu ciudad, por ejemplo, que fíjate qué tontería, pues es un ejercicio maravilloso que debería hacer cualquiera y además ojalá pudiese hacerlo cualquiera varias veces a lo largo de una vida, porque uno nunca ve lo mismo en el mismo momento, si lo ha ido a ver 2 veces. No es la misma persona, no va a surgir el mismo efecto. Tú decías que no te reconocías en esos artículos de hace 5 años. Tú eres la misma que hace 5 años, pero no eres la misma que hace 5 años. Pues es lo mismo. Cuando vas a ver el mismo lugar 2 veces, no ha ido la misma persona, ha ido la misma... Con otras capas. Pero ha ido otra persona porque su tiempo, su momento es otro y sus sistemas han podido cambiar, sus valores, sus creencias, y siempre se saca algo positivo. Y el arte, para mí el arte no es el objeto en sí. El arte es como el objeto te cambia. Mira, yo me acuerdo, y a nivel anécdota, cuando abrimos el museo por segunda vez, o reabrimos en 2019, estaba un día en el museo y vino una chica que me reconoció, Miquel, tal, y se presentó y me dijo que era la nieta de un operario que había trabajado con mi aitona en la forja de Legazpia, de Patricia Echeverría. Y me dice, Miquel, ¿no te haces una idea de cómo le cambió la vida tu aitona al mío? Porque dice, antes, cuando él trabajaba, pues tenía su máquina, su mecanizado, tal, y le pedían un pedido, hacer 1000 cucharas. Pues él ponía la máquina, ponía el material, tal, pum, 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 salían 1000 cucharas y era un hecho que sucedía, pero al que él no prestaba la mínima atención. Él había programado la máquina, sí, una producción, le daba y era una ejecución de algo. Y dice, después de haber trabajado con tu aitona en las grandes obras que trabajaron, cuando estaba en su máquina de mecanizado y le volvían a pedir hacer otras 1000 cucharas, dice, ahora preparaba todo y cuando estaba haciendo la cuchara, dice, ahora él estaba atento a lo que estaba pasando. Se fijaba para ver qué estaba sucediendo en ese momento en el que la cuchara se creaba. Y fíjate qué tontería más grande, porque la cuchara
era la misma, pero él ya no tenía nada que ver. Él ahora estaba atento a tratar de entender qué es lo que estaba pasando cuando ese cacho de metal se convertía en una cuchara. Y para mí eso es la mejor definición que me han dado en la vida de lo que es el arte. ¿Cómo te cambia? Pero justo a mí ese punto me interesa un montón, como por curiosidad, ¿por qué a algunas personas eso nos interpele mucho, ¿no? Y es como, y de repente ver una exposición, ver una obra de arte, ver un espectáculo, o sea, algo que te provoque eso, y otras personas no. Sí, ¿no? igual Entonces, depende del momento, ¿no?, de la persona. Es que hay muchos factores. Igual hay una persona que en un momento dado va a ver algo y no le suscita el más mínimo interés, es decir, no se abre a lo que está pasando delante suyo, pero igual esa persona ha tenido un día de perros, ha discutido con su pareja, no lo sé. Lleva igual... Sí, o sea, cada momentánea sí, claro. O sea, pero como a nivel sociedad es por qué a un núcleo de la sociedad le cuesta más acercarse a disciplinas diferentes, ¿no? Y que te hagan pensar diferente o que te provoquen de una forma diferente, y a lo mejor no tienen ese interés, y me encantaría saber cómo, ¿no? O sea, qué clic para que sientan ese asombro que a lo mejor otros sentimos, ¿no? Claro. Me parecería súper interesante dar con ese clic y que los museos estuviesen llenos de observadores de verdad, no de gente haciendo fotos, ¿no? Sino de verdad que estén ahí asombrándose de todo lo que ven sin hacer esa foto. Pero ¿qué pasa en el ser humano para acercarnos o no a todo eso? Que creo, desde pequeñitos, estar acostumbrados a ver de todo, ¿no? O sea, yo les agradezco infinito a mi familia que desde pequeñita pues me han llevado a exposiciones, a ver una ópera, a los columpios, a parque de atracciones, a una biblioteca, y verlo como algo normal, ¿no? Entonces, como crecer viendo que hay un montón de cosas a las que tengo acceso y luego cada uno tiene sus gustos, pero el haber podido, y lo que tú decías, ¿no?, de diferentes situaciones, obviamente, y que por eso me parece tan interesante que en determinados barrios haya una cercanía absoluta del arte y la cultura para que tengan acceso, que si no de otra forma no lo van a tener, ¿no? Porque a lo mejor en sus casas pues no hay esa posibilidad, pero si lo tienen cerca. Entonces, para mí, que igual es una creencia y no sé si se solucionaría por ahí. Yo creo que es muy determinante ahí la curiosidad. O sea, yo he vivido en una casa en la que no había libros, pero sí había revistas del corazón. Mis padres no tenían estudios primarios y nunca me llevaron a un museo, ni me llevaron al cine, o sea, ni me llevaron mi creencia. a ningún sitio. No, lo que quiero decir es que tengo una hermana 14 años mayor que yo, me regaló un día Los cuentos de Granada de Washington Irving, y fue ella la que me llevó por primera vez al cine y fue ella la que me estimuló un poco. Pero yo no le podía reprochar a mis padres ¿por qué no me habéis llevado? Porque ellos ni siquiera tenían educación primaria. Entonces, yo creo que también ahí, por eso me parece tan importante algo que decías ahora, ¿no? Que museos privados, públicos, cosas que se hacen en los barrios, centros culturales, o sea, que se note que hay acceso, que no sea solo, que no tengas que tener en tu hogar un estímulo permanente para acceder a según qué cosas, ¿no? Yo no necesité tener 20 periódicos para querer ser periodista desde que tenía yo que 11 o 12 años, que era lo único que quería ser, no me veía haciendo otra cosa, y en mi familia no hay ningún periodista, y mi hermana fue de las primeras licenciadas universitarias de la familia, por ambos lados, ¿no? Tanto paterno como materno, con lo cual me parece fundamental esa parte y esa curiosidad. Y antes, cuando hablabas de polarización, no me resisto a hacer aquí un relato un poco polémico, porque me parecía fundamental lo que tú hablabas, ¿no? Esa narración que has hecho como balsámica de los museos como ese espacio y todo eso, y la anécdota que has contado, ¿no? De esa persona con la que y esa conexión que hubo entre tu abuelo y el suyo, ¿no? Y esa parte y cómo cambia. Es muy interesante siempre decir que la polarización son los otros y no somos nosotros, pero he de decir que la parte que a mí me corresponde como periodista, hay un ejercicio muy sencillo que pueden hacer cualquiera de los que nos estén escuchando y cualquiera de los que estamos aquí, que es entrar en la página web de un periódico y ver cuáles son los artículos más leídos. Y después de ver los artículos que son más leídos, decir si la polarización es lo que le gusta a la gente o no. Los comentarios que hay en las páginas web, los comentarios que recibimos especialmente las mujeres que escribimos y de según qué cosas. Esto pasa en España y pasa fuera de España.
cuando voy a televisión y hay gente de mi entorno que me dice, ay, es que no me gustan nada las peleas, es horrible, tal, digo, pues debe ser el único. Porque los directores de los programas saben perfectamente que cuando dos personas en una tertulia se pelean, la audiencia sube. Entonces, no podemos escudarnos un poco en eso. Y quizá los que estamos aquí buscamos la paz, la concordia y el consenso. Pero hay una parte de todos nosotros. A mí me pasa cuando veo partidos del Atlético de Madrid, me transformo en otra persona. Me polarizo total. O sea, me polarizo viva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente con la política, el deporte, lo que nos gusta y lo que no. Y un ordenador es un lugar, tú que hablabas de confort, comodísimo y cobarde en el que convertirte en un cavernícola. Claro, tú tienes el anonimato como escudo y tú le puedes decir a alguien a quien le tienes muchísima manía que no te atreverías a decírselo a la cara o a 50 metros de distancia la primera barbaridad que se te ocurre. Entonces, yo creo que con la polarización hay una parte un poquito hipócrita en la que decimos, no, hombre, si todos paseamos por un parque y brindamos por la paz del mundo. Podemos quererla, debemos contribuirla, pero también se contribuye de esa manera. Se contribuye, uno sabe cuando entra en según qué artículo y en según qué cosa, qué es lo que vas buscando. Y si vas buscando rock and roll o vas buscando un cuarteto de cuerda. Entonces, yo en eso sí que me reivindico a mí misma, como que tengo mis ratos de paz y otros ratos en los que busco los 5 goles que le metimos al Madrid. Es lo que tenía que decirlo. Tenía que decirlo. Si no, revienta. Pero es verdad sí, que esa te parte entiendo. siempre me parece interesante porque si toda la gente que nos dice a muchos periodistas, ay, es que es horrible que se peleen, no, es que ¿cómo están los medios? ¿Qué de pelea? Si toda esa gente fuera buscando otra cosa, yo creo que hay una parte muy común en la que vamos buscando nuestro chup chup. La gresca. Yo ahí creo, fíjate, te diría que es una cuestión también de emociones, ¿no? La gente Total. también... Que has hablado de educación, ¿no? Hemos sacado el tema de la educación, ahora estamos con la polarización. Quizás también lo que hay que hacer es cruzar estos vectores, ¿no? Y quizás hay que educar también en el desahogo de estas emociones, porque esto en el fondo es una especie de ira, de una animadversión que sale. La gente tiene sus vidas y se le va cargando la batería o el vaso se va llenando y hay un momento donde estalla y le pilla, y estoy de acuerdo que se busca además esa confrontación porque da audiencia y eso genera negocio y ahí vivimos en un mundo con muchas capas donde hay que saber un poco leer entre ellas y navegar entre ellas, pero igual un ejercicio sano para estar, porque cuando alguien le pega un puñetazo al saco de boxeo, desahoga. Pues ese saco de boxeo muchas veces es la caja de comentarios del artículo X, es las redes sociales. Las redes sociales, pues igual lo que hay que hacer es educar también en ese desahogo emocional, en esa especie que es lícito sentirse cabreado con el mundo. ¿Cómo no va a ser lícito? Somos seres emocionales, tenemos la razón y tenemos la emoción, el corazón y la cabeza. Tienen que estar equilibrados, si no, no funciona. Pues si uno se carga, tiene que sacar esa ira. Y muchas veces esa ira se descarga no en sacos de boxeo, sino en personas. Y eso es terrible, porque al final, bueno, generas además una respuesta y te metes en un círculo vicioso donde uno no sale. Y además estoy convencido que se tiene que sufrir mucho. Tiene que ser una sensación terrible que uno está dedicando su vida a algo que cree que tiene un valor y es un propósito y lo hace con una convicción y lo hace tomándose en serio lo que puede aportar, aunque sea un granito de arena de una persona muy humilde, y que la respuesta sea esta, que seas el saco de boxeo de no sé cuántas mil personas. Terrible. Pues quizás ahí hay una vía que hay que trabajar y hay que trabajar más con las emociones desde que los chavales son enanos y las chavalas, yo tengo 2 hijas, y que se desahoguen. Hay que llevarlas a museos, hay que darles cómics. Es decir, la cultura no es unidireccional o hay muchas culturas. Y lo bonito está en ampliar ese abanico de posibilidades, en que luego cada uno se mueve en las que más le van llamando. La cosa es que tengan opciones para saciar esa curiosidad. Hay que educar en la curiosidad, pero a la vez quizás hay que meter también la educación emocional ya desde que son muy pequeños y dar herramientas para sacos de boxeo, no sé qué forma tendrán, virtuales o de la forma que sea, y bueno, y que la sociedad así pues bueno pueda seguir construyéndose con respeto, porque claro, el respeto pero quizás y la educación... quizás casi es... o sea, mientras se hace todo ese trabajo, quizá es asumir con cierta naturalidad que somos seres poliédricos
y que tienes un rato en el que pides calma y otro rato en el que recibes un estímulo externo o tuyo interno, pero no pensar que, bueno, no, yo no lo hago, esto lo hacen otras personas. O es como cuando se dice, la gente vota mal. Bueno, ¿quién te ha dicho que tú votas bien? ¿No? Claro, entonces a mí me parece que es mirarlo con esa especie de superioridad moral o de verlo, porque no quieres hacer el ejercicio de verte en el espejo en el que te ves tu lado bueno, pero también te ves el malo. Y claro, el malo es el que hay que trabajar. Entonces, asumir que todo eso, es que no puedo más con la polarización. Bueno, ¿tú qué haces al respecto? No pido que cada mañana salgas a la calle pidiendo respeto, ¿sabes?, carteles por la Gran Vía. Tenemos que ser todos conscientes de que muchas de las decisiones y de cosas que decimos y de actuaciones que tenemos a lo largo del día pueden tener un impacto. Entonces, si a mí hay alguien que no me gusta, yo es que no ocupo mi tiempo, pero no porque mi tiempo sea precioso, es tan precioso como el vuestro, pero no se me ocurre entrar en redes sociales y decirle, eres un idiota, o cosas peores. O sea, que aparte me parece, digo, es que bueno, toda esa gente también, yo siempre lo pienso, tienen padres y madres y tienen familias y a lo mejor esa persona tiene un día, ha recibido una malísima noticia de salud o de lo que sea y que una desconocida le vaya a decir cretino o cosas peores, pues a lo mejor no es lo que necesita. Desde luego yo no voy buscando, pero yo sí que reconozco que a mí los insultos y el odio cuando me llega a mí me afecta. Entonces, ¿mi solución cuál es? Pues me protejo y no procuro no verlo. Pero hay días donde la lagrimita se te salta. Otros días dices, bueno, me da igual, no conozco a esta persona. Pero hay otros días en los que te afecta y hasta te afecta a lo que escribes. Porque hay veces que te planteas, no quiero escribir de esto porque sé que me va a caer. Te condiciona, efectivamente. Y eso empobrece porque me están pidiendo una cosa y me estoy yo a mí misma cercenando porque no me quiero meter en ese jardín. Eso es profundamente injusto. Esa es la parte más negativa de esa polarización, ¿no? Yo como lo entiendo cuando tengo ese deseo, ¿no?, de acabar con una polarización tan extrema que lleva a los ejemplos que pones, es precisamente el aunar todas las cosas que hemos dicho en el sentido de, por mucho que yo tenga claro unos valores o un posicionamiento, unas decisiones sobre la mayoría de las cosas, no tengo que negar al otro. Defender mucho un equipo o una idea o lo que sea no tiene nada que ver con hacer una crítica o desmontar lo otro, sino incluso que tú pongas en valor lo tuyo y veas las bondades que tiene lo otro puede acercarse o puede haber más entendimiento sin necesidad de cambiar unos valores que para ti son primordiales, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces esa polarización es lo que hay detrás, es un miedo a ver si acercándome a esto tan opuesto a mí, a ver si, ¿no?, si voy a perder yo mis pilares y mis valores que me parecen tan importantes. No, eso puede estar estable y acercarte y aceptar, ¿no? Entonces me refería un poco a acercar esa... Eres muy generosa, creo, con esa lectura. Yo creo que el que deshumaniza al otro, le conozca, ¿no?, deseándole toda una serie de barbaridades... Claro. Lo que demuestra es que lleva una podredumbre encima que no sabe cómo canalizarla y es mucho más fácil culpar a alguien de tus propias, ¿no?, que todos tenemos cosas que querríamos mejorar en un montón de aspectos, pero pagarlo con el otro es gratis y es mucho más fácil que en intentar ver qué haces tú con ese autoconocimiento, ¿no? Y el hurgarte tú tus propias heridas y desinfectarlas es un trabajo mucho más a largo plazo. Pero entrar y soltar una barbaridad y cerrar sesión e irte a otra cosa y no saber qué viaje va a llevar ese comentario es, yo creo que ojalá fuera eso, ¿no? Porque no vaya a ser que esta persona me haga cambiar de opinión. A mí eso me parece muy generoso por tu parte y te lo agradezco porque no me lo había planteado hasta ahora y voy a pensar en eso. Pues cerramos con esa buena voluntad, esa buena idea. Me quedo con muchas partes importantes de la conversación, sobre todo con nuestro objetivo de ampliar la mirada, de beber de las artes que tanto nos enseñan, de disfrutar del periodismo más objetivo posible y que eso nos ayude a conocernos más, a ser más humanos, a estar en relación, que es la finalidad de estas conversaciones. Ha sido un placer teneros aquí, escucharos. Espero que hayáis disfrutado también. Mucho. Y yo le voy a pedir las llaves ahora de Chillida-Leku para que para allá. Y yo que me dedique el libro luego cuando lo haga. Eso, vamos a hacer todos intercambios. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo. Nos vemos próximamente. Un beso a todos y muchísimas gracias. Gracias.
puedes ver y escuchar este video podcast en Spotify, YouTube y en tu plataforma favorita. Y síguenos en nuestras redes para no perderte nada.